Gloria al Señor, bendito sea su santo nombre. En este día le alabamos, le damos las gracias, le bendecimos, le exaltamos porque Él es bueno, porque Él nos ama, porque Él está aquí con nosotros. Y sabemos que hoy Él tiene un propósito grande, maravilloso en nuestras vidas. Él quiere bendecirnos y tiene una palabra preciosa, maravillosa, especial para cada uno de nosotros, porque Él quiere lo mejor para nosotros. La mejor muestra de que Dios quiere lo mejor para nosotros es de que en medio de toda la creación, en medio de todas las cosas, no entregó lo que Él veía de más valor, de mejor aspecto, algo que nosotros nos beneficiara físicamente, económicamente, en diferentes circunstancias. Él miró a su Hijo y lo entregó en la cruz para perdón de pecados por amor a nosotros. Esta es la mejor muestra de que Dios quiere lo mejor para nosotros y nos da lo mejor a nosotros. Y en este día yo sé que Dios tiene algo especial, algo bueno para nosotros en su palabra, que quiere bendecirnos, quiere transformarnos y quiere ayudarnos en esta ocasión. Vamos a disponer nuestros corazones, vamos a disponer nuestra mente, nuestro tiempo, vamos a disponer nuestra voluntad delante de Dios para darle la gloria y la honra. En esta hora vamos a orar, vamos a pedir al Espíritu de Dios que Él gobierne nuestros corazones, nuestras mentes, que nos ayude para poder compartir esta palabra y recibirla, aceptarla y ponerla por obra. Le bendecimos y le exaltamos al Señor en esta hora. Padre, en estos momentos vengo delante de tu presencia, Señor, con agradecimiento en mi vida, Señor, con gratitud en mi corazón, por las cosas que tú haces con nosotros y por nosotros, Señor. Porque tú nos amas, Señor. Tu palabra dice que tú tienes pensamientos de bien y no de mal. Y tú quieres hacer cosas maravillosas en nuestras vidas, Padre. Te doy la gloria, te doy la honra. Te pido, Señor, que en nuestra vida, con tu poder, con tu Espíritu Santo, nos ayudes para que nosotros estemos dispuestos, Señor, para aceptar tu voluntad en nuestras vidas. Señor, en esta hora yo te pido, Señor, que este mensaje que tú has preparado para bendecirnos en esta tarde, que tú nos permitas, Señor, que lo podamos recibir en nuestro corazón y que lo podamos poner por obra para la gloria de tu nombre. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. La palabra de Dios dice que hay diversidad de dones y diversidad de ministerios. Pero los dones que Dios da a los hombres y los ministerios que da Dios a los hombres es algo que Dios nos ofreció a nosotros para darnos la oportunidad de trabajar en la obra de Dios. Pero la oportunidad que Dios nos da de trabajar en su obra no es para un beneficio propio, es para darle la gloria a Dios. Dios nos usa a nosotros porque nosotros, cada uno de nosotros fuimos creados para la gloria y la alabanza de Dios. La palabra de Dios dice que Él es el alfarero que hace vasijas con el barro. Y hay cosas que Dios ha hecho y a Él no le agradaron cómo quedaron.
las desbarata, las vuelve a convertir en polvo, en una masa nuevamente para darle forma a lo que Él quiere preparar de nosotros. Este proceso, cuando sucede en nuestras vidas, es doloroso, pero es de bendición, porque es para la gloria de Dios. Y si yo te dijera hoy, ¿cómo contemplas tu vida delante de Dios conforme a lo que dice esta ilustración del alfarero, de ser una vasija para Dios? ¿Cómo te contemplarías tú? Quizás todos podríamos decir que queremos ser la mejor y la más bonita y quizás la más grande vasija que pueda haber. Pero en veces pensamos de esta manera porque creemos que es bueno darle lo mejor a Dios. Pero cuando somos una vasija para su gloria, para su obra de Dios, es mejor que estemos quebrantados siendo vasijas, que estemos reventados, que estemos agrietados, porque cuando Dios derrama en nosotros algo en nuestras vidas, no es para depositarlo dentro de nosotros y que permanezca ahí, sino que Dios, cuando derrama de su perfume dentro de nosotros para que llevemos una fragancia, es necesario que nuestra vasija esté agrietada, que esté rota, para que fluya, para que tire, derrame el olor y la fragancia que Cristo Jesús ha puesto en nuestras vidas, para que sea de utilidad la vasija que Dios tiene para el servicio de su obra. Porque ¿qué beneficio tendríamos si recibiésemos nosotros de gracia y no compartiésemos de gracia también, como dice su palabra? Así es de que nosotros debemos estar preparados y quebrantados por el Espíritu Santo para que el Señor ponga en nosotros lo que vaya a ser derramado para bendición de los demás. Y muchas veces el quebrantamiento duele, casi siempre. Pero duele, ¿por qué? Porque vemos la necesidad de la humanidad y nos duele, nos aflige, y tenemos el sentir que hay en Cristo Jesús en nuestros corazones, y por eso nos aflige y nos duele. Y queremos que Dios lleve su fragancia, la bendición, el olor grato de su palabra y de su presencia a cada vida. Así es de que es algo agradable, es algo de bendición, y no es que debemos de decir, es que yo no fui llamado para ser bendición, yo quiero ser bendecido y que a mí me dé Dios. La palabra de Dios dice que demos de gracia lo que hemos recibido de gracia. No es para únicamente tenerlo en nuestra posición y no compartirlo con los demás. Espero que entiendas esta ilustración y lo que Dios tiene en este día en mi corazón, en mi vida, que ha depositado en mí, es para bendición de todos nosotros. Así es de que recibamos de Dios lo que es de Él. Vamos a leer en el libro de Apocalipsis en este día un pasaje bíblico para empezar a introducir este tema, este mensaje de parte de Dios a nuestras vidas, que es de grande bendición para cada uno de nosotros. El llamamiento que Dios hace a los hombres para compartir su palabra es para que los hombres conozcan a Dios, conozcan su voluntad y que le obedezcan. Ya que Dios nos ha llamado para que tengamos una vida recta, una vida santa, una vida agradable delante de Dios. Pero si no conocemos su voluntad, no vamos a conocer el propósito de Dios en nuestras vidas, qué es lo que quiere de nosotros y cómo quiere Dios las cosas en nosotros. Cuando Dios nos llama a llevar instrucción de parte de la palabra de Dios, debemos de estar atentos
con los oídos espirituales para escuchar lo que Dios quiere transmitir y llevar el mensaje de la voluntad de Dios, no un mensaje del corazón, del humano, del pensamiento del hombre. No, debemos de penetrar en la profundidad del Espíritu de Dios para conocer el corazón, la voluntad de Dios, a ver qué hay en su corazón, qué Dios quiere. Muchas gentes comparten prosperidad, bienestar, poder, dominio y cosas semejantes, y creen que esto es una voluntad de Dios y creen que todo lo quiere Dios. Otros tuercen la palabra de Dios, llevándoles mensajes que no son de parte de Dios, enseñándoles cosas que Dios abomina, porque hoy en día la tolerancia al pecado, por eso digo que Dios abomina los mensajes que llevan el día de hoy a las congregaciones, porque hay tolerancia al pecado dentro de las congregaciones, y esto es reprobable delante de la presencia de Dios, porque Dios aborrece el pecado. Dios ama al pecador, pero Él aborrece el pecado. Debemos de tener en cuenta todas estas situaciones claras en nuestras vidas para comprender a qué hemos sido llamados. Dios aborrece el pecado, ama al pecador, pero Él aborrece el pecado y quiere que el pecador deje de pecar, que se arrepienta. Así es de que si en tu congregación se está tolerando el pecado, debemos de ponernos delante de la presencia de Dios para que Dios esté en nosotros y que podamos vivir conforme a su voluntad y que no soportemos los pecadores ni el pecado. Vamos a entender un poquito de esto más adelante. Vamos a leer lo que dice la palabra del Señor en el libro de Apocalipsis, capítulo 1, del versículo 1 al versículo 3. Y poco a poco vamos a ir introduciéndonos en el tema a través de la lectura de la palabra. Dice la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. La revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto, y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan, y que ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que ha visto. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y las guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. La palabra de Dios está declarando que el tiempo está cerca. Es una declaración que hace Juan, que Jesucristo le reveló a Juan. Por eso dice aquí, la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos algo importante, que es la revelación de Dios, la revelación de Jesucristo, que es para los siervos del Señor. Debemos entender claramente lo que la Escritura nos indica, y que cuando Dios nos está revelando su palabra a nuestras vidas y nosotros no estamos cumpliendo con el objetivo al cual hemos sido llamados, un propósito primordial en nuestras vidas como siervos de Jesucristo, como ministros del Evangelio, es llevar palabra para vida eterna. Esto es lo primordial, lo esencial del llamado de Dios a nuestras vidas. Si nosotros no tenemos en cuenta esto, estamos fracasando. El éxito de nosotros, ¿en qué consiste? No en que seamos aclamados por los hombres,
no en que seamos venerados por los hombres, y no en que seamos honrados por los hombres aquí en la tierra. El éxito como siervos de Dios en nuestras vidas es obedecer y agradar a Dios. Si tú cumples con esto, tienes éxito en tu vida. Si no, estás fracasando en tu llamado de Dios. Dios debe estar satisfecho de la obra que estamos haciendo como ministros del Evangelio. No nosotros debemos estar satisfechos. Dios debe estar satisfecho. Muchas veces nosotros nos satisfacemos, nos sentimos satisfechos porque nos está yendo bien, tenemos economía, la gente está contenta y el número de los congregantes ha crecido, pero no tenemos almas registradas en el libro de la vida, en el cielo para vida eterna. Así es de que estamos fallando, estamos fracasando con Dios. Y esto es peligroso porque no es éxito espiritual. Vamos a seguir entendiendo lo que dice aquí. La revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto, y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan, que ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que ha visto. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ellas escritas, porque el tiempo está cerca. Decía, ¿cuál tiempo está hablando la palabra de Dios? Está hablando de la palabra de la venida del Señor Jesucristo, cuando el tiempo ya está cerca. Y en estos tiempos estamos pasando los últimos tiempos de la era del hombre sobre la tierra antes de la venida de nuestro Señor Jesucristo. El tiempo está demasiado cerca. Jesucristo viene. Y debemos entender lo que dice aquí, que las palabras de esta profecía son para la bienaventuranza de los que leen, de los que oyen las palabras que están escritas y guardan las cosas que están escritas en esta profecía, porque el tiempo está cerca. Ahora vamos a leer en el libro de Juan, en el capítulo 13, el versículo 23. Dice la palabra de Dios: y uno de sus discípulos, al cual Jesús amaba, estaba recostado al lado de Jesús. Voy a volver a leer. Dice la palabra de Dios: y uno de sus discípulos, al cual Jesús amaba, estaba recostado al lado de Jesús. Ellos estaban descansando. Jesús se encontraba acostado y Juan se encontraba recostado a un lado de Jesús. Así dice aquí la escritura en el libro de Juan. El que estaba recostado era el propio Juan, el que escribió la profecía del Apocalipsis, la revelación de Jesucristo de parte de Dios. Nomás quiero que tengamos en cuenta esta escritura por el momento, de que este Juan es el que Jesús amaba y estaba recostado a un costado de Jesús. Ahora vamos a leer en Daniel capítulo 10.
Daniel capítulo 10, versículo del 5 al 6. Dice la palabra del Señor. Y alcé mis ojos y miré, y he aquí un varón vestido de lino, ceñido sus lomos de oro de Ufaz. Su cuerpo era como de berilio, y su rostro parecía un relámpago, y sus ojos como antorchas de fuego, y sus brazos y sus pies como de color de bronce bruñido, y el sonido de sus palabras como un estruendo de una multitud. Voy a volver a leer estos dos versículos. Dice la palabra de Dios, Daniel capítulo 10, versículos 5 y 6. Dice Daniel: alcé mis ojos y miré, y he aquí un varón vestido de lino y ceñido sus lomos de oro de Ufaz. Su cuerpo era como un berilo, y su rostro parecía relámpago, y sus ojos como antorchas de fuego, y sus brazos y sus pies como de color de bronce bruñido, y el sonido de sus palabras como el estruendo de una multitud. Estamos viendo que Juan nos empieza a declarar una profecía que le fue revelada para que le compartiera a los siervos de Jesucristo. Y deberíamos de escuchar, de leer y de obedecer las cosas que están escritas, porque el tiempo está cerca. Vimos en el libro de Juan, en el capítulo 13 del versículo 23, que Juan se recostó cuando estuvo en el ministerio Jesucristo como hombre aquí en la tierra, a un lado de Jesucristo. Pero aquí Daniel nos empieza a revelar ya no un Jesucristo vestido de hombre, no un Jesucristo al cual los hombres se burlaban, los hombres le agredían, los hombres lo rechazaban. Empezamos a ver que ya no es un Jesucristo que estaba en la tierra, que caminaba con hombres y que tenía un ministerio para enseñar. Él cumplió todo lo que tenía que cumplir en la tierra. Inclusive, Él cumplió el sacrificio que Dios le encomendó a Él. El que derramara su sangre para perdón de pecados en la cruz del Calvario, para que todo el que se arrepintiese y le aceptara tuviera vida eterna en Él. Todo se cumplió. Pero después que fue sepultado, después de su muerte, Él resucitó y estuvo por 40 días en la tierra, dándole las últimas indicaciones a sus siervos. Pero también les dijo que Él se iba a ir, pero que no los iba a dejar solos, que iba a enviar al Consolador, al Espíritu de verdad, al Espíritu de Dios, al Espíritu Santo. Y se cumplió el tiempo en que Él subió y fue recibido por los ángeles en las nubes y fue llevado a su trono de gloria, a la diestra del Padre. Se sentó en toda autoridad y majestad. Ahora Daniel dice que él alzó sus ojos y miró a Jesucristo glorificado, con un aspecto de poder
y de gloria, como nadie en todo el universo. Y él dice: alcé mis ojos y miré, y he aquí un varón vestido de lino, ceñidos sus lomos de oro de Ufaz. Su cuerpo era como de berilio, y su rostro parecía un relámpago, y sus ojos como antorchas de fuego, y sus brazos y sus pies como de color de bronce bruñido, esto es pulido, bronce pulido, y el sonido de sus palabras como el estruendo de una multitud. El poder de la gloria de Jesucristo lo miró Daniel antes de que Jesucristo viniese a la tierra. Lo mira, tiene la revelación de cómo iba a estar después de que él resucitara y subiera al cielo una vez más. Todo poder y autoridad le fueron dadas, y sus enemigos los sometió Dios bajo sus pies. Nadie escapará del juicio de Jesucristo. Nadie podrá librarse de la sentencia, del veredicto que se determine a cada persona. Decíamos que el libro de Apocalipsis, en el capítulo 1, empieza a decir que es el libro de la revelación de Jesucristo que Dios le dio a través de su ángel para compartir a sus siervos, de parte de Dios a su siervo Juan. La responsabilidad que tenemos como siervos de Dios es grandísima, enorme, catastrófica, que si tú no la comprendes, de la carga que estás teniendo sobre tus lomos, la responsabilidad que conlleva tener este ministerio, que es tan grande, que las almas que están a tu cargo dependen de tu ministerio, que tú les lleves correctamente el alimento a tiempo y fuera de tiempo. Que seas un siervo fiel, no un siervo inútil. Que hagas la voluntad de Dios. Esto es algo esencial, preeminente en nuestro ministerio, que debemos tener en cuenta, porque las almas se mueren y van a ser juzgadas, y somos responsables si no están en el reino de Dios. ¿Qué les estamos compartiendo? ¿Qué les estamos enseñando? Tómalo en cuenta en este momento y empieza a meditar. Dice la palabra de Dios en el mismo libro de Daniel, en el mismo capítulo 10, del versículo 7 al 9. Y solo yo, Daniel, vi aquella visión, y no la vieron los hombres que estaban conmigo, sino que se apoderó de ellos un gran temor, y huyeron y se escondieron. Quedé pues yo solo y vi esta gran visión, y no quedó fuerza en mí. Antes mi fuerza se cambió en desfallecimiento, y no tuve vigor alguno, pero oí el sonido de sus palabras, y al oír el sonido de sus palabras caí sobre mi rostro en un profundo sueño, con mi rostro en tierra. Ya quiero que empieces a comprender en estos momentos que este Jesucristo, el cual ahora se encuentra sentado a la diestra del Padre en su majestad, con toda autoridad y poder, no es el Jesucristo que es el pobrecito que le pusieron una corona de espinas, le escarnecieron con sus lanzas, con sus látigos, le perforaron su costado, le maldijeron, le golpearon, le cachetearon, le escupieron, lo crucificaron.
Este Jesucristo es el Jesucristo resucitado en victoria y poder, que está reinando con completa autoridad y poder, y que nadie escapará del juicio final que Él tiene ante el tribunal blanco para todos los hombres. Ese Jesucristo, el cual tan solo de mirarlo tus fuerzas se desfallecerán. En la idolatría te pintan Cristos con una mirada de ternura, con brazos extendidos y cosas semejantes, que es un corderito manso. Aquí, tan solo de estar en su presencia, tan solo de mirarlo, sus ojos, si te miran, son como antorchas de fuego, dice la Escritura. Su voz es como un estruendo de muchas personas, de una multitud, un crujir en su voz. Tiene un cinto ciñendo sus lomos de oro de Ufaz. Su ropa es de berilio. El hombre es de berilio puro, dice la Escritura. Tan solo de mirarlo, las fuerzas de Daniel desfallecieron. Cayó, y que inclusive cayó en un profundo sueño al oír las palabras de Jesucristo. Cuando estaba en la presencia Daniel, en la presencia de Jesucristo, él lo miró antes de que estuviera aquí en la tierra, lo miró glorificado con poder. Y la gente no teme estar ante el trono y la majestad de Jesucristo. Piensan que tienen capacidad, piensan que pueden con astucia llevar argumentos para ser librados de la paga del pecado, pero nadie escapará. Dios no puede ser burlado. Vamos a ver lo que dice ahora el libro de Apocalipsis una vez más. En el capítulo 2, del versículo 1 al versículo 6. Escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y que has probado los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Jesucristo está hablándole a Juan que le escriba al ángel de la iglesia de Éfeso, al pastor de la iglesia que se encontraba en la ciudad de los Efesios, de Éfeso, y le empieza a decir: escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo, y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. El pastor de la iglesia soportaba la maldad, aquellos falsos profetas y apóstoles mentirosos que engañaban a las personas y tenían una vida indigna delante de Dios. No los soportaba este ángel. Dice: y has sufrido y has tenido paciencia y has trabajado arduamente por amor a mi nombre y no has desmayado. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor.
Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieras arrepentido. La advertencia que le hace Jesucristo al pastor de la iglesia de los Efesios, que Jesucristo venía pronto si no regresaba a su primer amor que tenía al principio por Jesucristo y la obra de Él, y que volviera a hacer lo que hacía al principio, y que una vez más trabajara para la gloria de Jesucristo correctamente y con grande fervor, porque si no, Él iba a venir pronto, iba a poner su candelero, iba a quitar su candelero de su lugar, ya no iba a dar la vida eterna que Él tenía. Ahora dice la Escritura: pero tienes esto, que aborrece las obras de los Nicolaitas, los cuales yo también aborrezco. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso. Nosotros debemos de entender lo que la palabra de Dios está diciendo. Aquí la palabra de Dios dice en el versículo 6: pero tienes esto, que aborrece las obras de los nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. Para empezar a comprender esto, tenemos que ir al libro de los Hechos, en el capítulo 6. El versículo 2 al 6. Vamos a leer del 1. Dice: en aquellos días, como crecía el número de los discípulos, y hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quien encomendemos este trabajo. Voy a leer una vez más el versículo 3, para que veamos las cualidades que dijeron que buscaran a los hombres con estas cualidades. Buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quien encomendemos este trabajo. Y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Agradó la propuesta a toda la multitud, y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, y a Felipe, Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Parmenas, a Nicolás, prosélito de Antioquía, a los cuales presentaron ante los apóstoles, quienes orando les impusieron las manos. Vemos que eligieron a los 7 varones con las cualidades que habían pedido, que fueran hombres de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo, llenos de sabiduría, y escogieron a 7 hombres que dice la palabra de Dios que fueron Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Parmenas,
a Nicolás prosélito de Antioquía. Este Nicolás prosélito de Antioquía aparentaba ser un hombre lleno del Espíritu Santo. Aparentaba tener buen testimonio. Aparentaba ser un hombre lleno de sabiduría, porque eran las cualidades que habían impuesto para elegir a los 7 hombres. Lo aparentó todo y lo eligieron a él. Pero una vez, cuando ya les dieron el ministerio al cual fueron llamados, de que atendieran a las viudas, para que no se hablase de que las habían descuidado, este Nicolás, prosélito de Antioquía, quiere decir procedente de Antioquía, él aparentó todo lo bueno que calificaba para ocupar este puesto dentro de los 7 que habían escogido. Pero una vez ocupando el puesto al cual lo pusieron, empezó a llevar doctrinas raras, doctrinas erróneas, doctrinas blasfemas delante de Dios, y empezó a enseñar la tolerancia al pecado. Empezó a llevar que hubiera fornicación y que no pasaba nada, que hubiera robo, que hubiera ultrajos y no pasaba nada, que vivieran en placeres y no pasaba nada. Empezó a compartir todas estas cosas usando el puesto que se le había dado. Empezó a llevar el deseo de obtener riquezas ilícitas y tantas cosas que Dios no aprobaba. Por eso dice Dios: pero tienes esto, que aborreces las obras de los Nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. Dice así en el libro de Apocalipsis, cuando Dios le habla a la iglesia de Éfeso. Los Nicolaitas hacían estas obras que Dios aborrece. Hoy en estos tiempos debemos de tener cuidado lo que estamos haciendo dentro de nuestros ministerios, para que nosotros no seamos también unos Nicolaitas que estamos haciendo las obras que Dios aborrece. Nosotros no podemos soportar el pecado, no podemos llevar doctrinas erróneas, no podemos inducir a la gente para que hagan cosas que Dios no permite. Con el simple hecho de recibir la honra de los hombres, con el simple hecho de tener la aceptación de los hombres, para que ellos se complazcan de nosotros y que digan que somos buenos dirigentes de la congregación, que les permitimos hacer ciertas actividades que en otros lados no les dejan, o cosas semejantes. La palabra de Dios en el libro de Ezequiel, no tengo la cita porque no la anoté, la palabra de Dios en el libro de Ezequiel dice que nosotros debemos de enseñar a hacer diferencia entre lo profano y lo santo, entre lo puro y lo malo. Tenemos que enseñar a toda la humanidad, a nuestros hijos, a nuestros hermanos en la fe, a nuestros familiares, a que hagan diferencia, dice la Escritura, hacer diferencia entre lo malo y lo profano, entre lo malo y lo bueno. Tenemos que enseñarles a hacer la diferencia, porque no podemos decirle a lo bueno malo y a lo malo bueno, dice la Escritura. No podemos hacer las obras de los Nicolaitas nosotros, porque son las obras
que también Dios aborrece. Había un sacerdote que hace mención el libro de Samuel, que se llamaba Elí, que tenía sus hijos que ocupaban cargos ministeriales dentro del sacerdocio. Ellos ministraban a la congregación, pero hacían barbaridad y media delante de la presencia de Dios, hasta que Dios se enfadó y le declara a Samuel que iba a acabar con la casa de Elí, porque él permitía que su familia hiciera lo malo. Nosotros debemos de tener cuidado, porque debemos de enseñarles a que hagan diferencia, como dice el libro de Ezequiel, que hagan diferencia entre lo bueno y lo malo, lo profano y lo santo. Nosotros no podemos actuar, si somos santos en Cristo Jesús, como personas inmundas, profanas, malvadas, perversas. Debemos de vivir una vida de santidad y de gratitud a Dios todos los días, hasta que Cristo venga por nosotros y estemos en su reino. Nosotros no podemos vivir una vida doble. Debemos de vivir una vida santa, recta delante de los hombres y delante de Dios. Dios, imposible, no podemos engañar a Dios. No podemos burlarnos de Dios. Debemos de caminar correctamente todos los días de nuestro existir, porque los únicos que nos mentimos y nos engañamos somos nosotros y quizás a otros hombres, pero a Dios jamás. ¿Qué debemos hacer? Venir a Cristo Jesús, que ahora está en su majestad, en su poder y autoridad, en su reino, en su gloria, gobernando con poder y autoridad sobre la tierra y todo lo existente y el cielo y todo lugar, sobre todo lo creado. Debemos ir a Él y reconocerlo tal cual es, con todo poder y autoridad y santidad que Él tiene. Juan, él declara y dice también de Jesucristo que cuando lo vio, cayó como muerto a sus pies. No vamos a soportar estar delante de Jesucristo. Vamos a caer rendidos a sus pies. Y si no nos arrepentimos en esta hora, vamos a lamentarlo cuando caigamos ante sus pies. Porque todo ojo le verá, todo ojo lo contemplará. Y dice la Escritura que también toda rodilla se doblará ante Él, ante Jesucristo. Dice la Escritura que toda rodilla se doblará ante Jesucristo y declarará que Jesucristo es el Señor. Toda rodilla se doblará y declarará que Jesucristo es el Señor para la gloria de Dios. No esperes ese momento para que tú tengas que declarar que Jesucristo es el Señor, tus rodillas se doblen delante de Él y que aún así seas echado al lago de fuego. Arrepiéntete, dice la Escritura, le dice al siervo de la iglesia de Éfeso: arrepiéntete y por tanto recuerda de dónde has caído y vuelve a hacer las obras que antes hacías, dice el Señor. Es necesario nosotros reconocer a Jesucristo en su majestad y autoridad y santidad que Él tiene ahora, el cual Daniel también lo declara, donde dice que sus fuerzas desfallecieron y Él cayó, inclusive cayó dormido al escuchar las palabras de Jesucristo. Su rostro es un rostro lleno de poder, su mirada de fuego, de su boca sale un estruendo tan poderoso, y dice que de su boca salen palabras que son
una verdadera arma de doble filo, una espada. De su boca salen palabras como espada. Así es de que nosotros, ¿cómo vamos a permanecer de pie y creyendo que nosotros tenemos tanto conocimiento y sabiduría e inteligencia y que podemos declararle a Jesucristo cosas buenas de nosotros para que Él nos permita entrar en su reino? La palabra de Dios dice que en aquel día le declararéis que tú hiciste cosas para su gloria, que sanaste enfermos, que predicaste en las plazas, que hiciste milagros, que resucitaste a los muertos. Y aquel día dice el Señor, os declararé, no los conozco, hacedores de maldad, apartaos de mí, echaos al lago de fuego. Así dirá el Señor a aquellos que no están inscritos en el libro de la vida del Cordero. Así es de que en esta hora, medita, estamos a tiempo aún de venir a Cristo Jesús para ponernos a cuentas con Él. Este Cristo glorificado ya no es el Cristo que la gente cree que es un manso corderito, que no pasa nada ni hace nada, que no nos va a castigar. Él le va a dar a cada uno según sus obras, dice la Escritura. Lo que cada uno se merezca, eso va a recibir. Así es de que es tiempo de que reflexionemos y meditemos nuestra vida, nuestra conducta, cómo está delante de Dios. A Elí, un sacerdote, él murió por no obedecer. Sus hijos perecieron porque hacían lo malo delante de Dios. Y tantos hombres que podemos hablar de esto, que han caído, que cayeron por la desobediencia a Dios. Nosotros, ¿qué somos? Como langostas. Somos insignificantes delante de la presencia de Dios para que nos destruya. No tenemos poder para luchar en contra de Él. Así es de que nos conviene mejor que estemos aprobados por el veredicto de Dios de nuestras vidas, nuestro comportamiento. En tu congregación, enséñales para que ellos tengan diferencia entre lo santo y lo profano, que tengan diferencia entre lo malo y lo bueno, que caminen en rectitud y en santidad todos los días de su vida, que si han caído se arrepientan y busquen a Dios para que les sea perdonado su pecado. No estemos haciendo nosotros las obras de los nicolaítas, enseñando doctrinas que no son de parte de Dios, llevando a gente contenta y feliz a vivir una vida agradable para que se sientan orgullosos, que se sientan felices. No, enséñales a vivir en santidad para que Dios se agrade de tu vida. Esto es lo que debemos de enseñar en la congregación, a vivir una vida de rectitud y de santidad, sin la cual nadie verá al Señor, dice la Escritura. Quería enseñarte acerca de las obras de los nicolaítas, cuáles eran las obras y quién eran los nicolaítas y qué es la voluntad de Dios, que hagamos diferencia entre lo bueno y lo malo, lo profano y lo santo, y que sepamos que la voluntad de Dios es que nadie se pierda, sino que todos procedamos al arrepentimiento. Que Dios te ama y quiere salvar tu vida. Por eso Él hoy te da este consejo, de que no caigamos en este ministerio de las obras de los nicolaítas. Vamos a orar en esta tarde, vamos a darle gracias a Dios, que nos dé la grande sabiduría que depende de Él y que la necesitamos para vivir en rectitud y santidad delante de Él todos nuestros días. Padre, en esta hora, Dios, venimos delante de tu presencia para pedirte el conocimiento y la sabiduría que nuestras vidas necesitan, Señor, para caminar correctamente delante de tu presencia y hacer tu voluntad. Y cuando empiece a introducirse en nuestras vidas, en nuestros corazones, argumentos falsos, doctrinas erróneas, inmediatamente las identifiquemos y las desechemos de nuestras vidas. Ayúdenos, Señor, para vivir en santidad y en obediencia cada día de nuestras vidas para la gloria de su nombre, y que no tratemos de recibir los aplausos, las veneraciones de los hombres,
sino que recibamos la aprobación suya, que es lo más importante, Padre. Y que toda gloria y toda alabanza y que todo el reconocimiento es para usted, Señor, porque usted es digno. Nosotros, nada más por su misericordia, alcanzamos la bendición de la salvación. Padre, solo usted es digno. Reciba toda la gloria y toda la alabanza en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Que Dios les bendiga.